Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión vamos a tener un compartir bíblico, teológico, entre dos hermanos cristianos. He querido invitar al apologista Arnold Portillo desde Estados Unidos. Entonces vamos a esperar a que nuestro amigo Arnold Portillo se pueda ingresar al video, ya lo etiqueté, entonces para poder tener este diálogo interesante, muy importante, fundamentado con la palabra de Dios. Vamos entonces a esperar a que nuestro amigo Arnold Portillo ya se conecte, ya lo había etiquetado. Vamos entonces a esperar entonces que el señor Arnold Portillo ya lo habíamos acordado, ya lo habíamos quedado por medio del inbox que vamos a compartir, lo habíamos aplazado por cuestiones de horario del señor Arnold Portillo. Entonces espero de que por favor el señor Arnold Portillo se comunique, si alguien por ejemplo lo puede etiquetar para que me mande la solicitud, aunque yo de todas maneras ya lo había mandado la solicitud. Vamos a buscarlo a nuestro amigo Arnold. Permítame un momentico, otra vez. Arnold, invitar. Ya está invitado. Bien. Exactamente, ya está otra vez invitado nuestro amigo Arnold Portillo. No, está a nuestro... Bueno. Vamos entonces a esperar. Si alguien por favor dígale al señor Arnold Portillo, ya, no sé, todo estaba ya planeado, ya aquí está el señor Arnold Portillo, pero no veo ya de que acepte ya la invitación. Vamos allá a probar y agregar al señor Arnold Portillo. Ya aparezca agregado y que podamos entonces empezar. Bendiciones, hermano Arnold. ¿Cómo está, hermanito? Bien, gracias. Hermanito, parcero, Un placer. un Un placer. placer. Sí, sí, sí. Sí, he querido invitarte, Arnold, porque he visto que eres una persona educada, eres una persona de respeto y con que se pueda dialogar, porque yo creo que estas cosas de la palabra de Dios, cada uno pueda tener una perspectiva, sobre todo, como tú decías, un tema que a veces puede ser delicado sobre María, pero que cada uno va a poder expresarlo de acuerdo a la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo. No sé si tengas algo que agregar sobre inicialmente. Claro, claro. Eh, Estaba buscando entre mis archivos algunos documentos que tenía y encontré un viejo poema que yo inventé, no lo van a encontrar en ningún libro, que yo le hice a mis alumnos de tercer grado. Y de alguna manera estaba yo intentando introducir a Dios en los niños, ¿no? De alguna manera, ¿sabes tú quién es la Rosa de Sarón? No, no sé. Ok. Para nosotros es Jesucristo, ¿no? La Rosa. Bueno, mira, yo ese lo copié y, y te lo mandé y lo mandé a tu Sí, Messenger. sí, Entonces, sí lo no sé, leí. no sé si me das oportunidad de leerlo. Es Claro, un con mucho poema gusto. que yo inventé para niños, ¿ok? A ver si todavía me sale. Dice, por las tierras de Sarón, nuestro amigo José caminando un día, eh, una hermosa rosa se encontró. Entre todas las vírgenes hermosas, a la más bella él escogió. Acariciándole la mejilla, en el cabello se la colocó. Y ella, emocionada, exclamó a gran voz, favorecida por el mismísimo Dios, he sido yo. Qué interesante, muy ¿Eh? bonito. Derechos reservados. Muy bien.
Arnold, antes de empezar, quería que por favor nos explicaras. Yo cometí una imprudencia cuando hice el primer post. Yo pensaba que tú eras calvinista. Tú me dices que tú eres de la iglesia, una iglesia que se llama Pentecostés, no denominacional, creo que no me equivoco. Sí, yo me Quiero congrego, que nos yo me, sí, algo de tu iglesia. claro, claro. Eh, yo me congrego en una iglesia en donde el pastor es, por así decirlo, independiente, ¿verdad? De las iglesias denominacionales pentecostés, ¿verdad? O sea, internamente él no permite exageraciones pentecostés, ni tampoco adormecimientos pentecostés. Hay un, hay un control que se lleva ahí muy, muy delicado, ¿verdad? Nosotros no permitimos algunas cosas exageradas que a veces las personas nos hacen notar en estas redes sociales, ¿no? Esas cosas nosotros no las practicamos, nosotros somos más bíblicos, por así decirlo. Dicho sea de paso, yo quiero que quede bien en claro que eh, tú me invitaste a mí, entonces yo estoy aquí bajo mi propia responsabilidad. Cada una de las palabras que yo diga corre bajo mi propia cuenta y responsabilidad. No estoy representando a ninguna iglesia, a ninguna congregación, simplemente estoy representando mi fe como cristiano evangélico, ¿verdad? Para Sí, evitar aquello de los problemas, ¿no? sí, pero ¿te consideras apologista de tu iglesia, Pentecostés, o no? Me considero apologista, sí, así es. ¿Y tienes algún cargo de responsabilidad en tu congregación? Bueno, los cargos han cambiado, han cambiado. He sido maestro, ayudante de maestro, de niño, de niños, de jóvenes, de gente adulta, de bebés. He sido ujier. He tenido varios cargos en los cuales he podido servir en mi congregación, hablando de mi congregación. Pero hay alguna, o sea, pero hay alguna posibilidad, por ejemplo, de que tú puedas acceder a un pastoreo o algo así, o solamente tu pastor es el único que puede ejercer esa función. O hay, por ejemplo, alguna escala en la cual se pueda ascender en cargos y en responsabilidades. Bueno, por ejemplo, y este es un ejemplo, yo tengo un programa de radio en el cual predico y estoy respaldado por los pastores de todas las iglesias que están en esa radio, incluso por los mismos pastores dueños de la iglesia. Mi pastor lo sabe, él me autorizó al predicar. Eh, entonces, tenemos algunas otras cosas, tenemos un grupo de ayuda también, salimos a las calles a evangelizar, a dar comida, ayudamos a los homeless. En algunas iglesias, porque tenemos amistad con las iglesias bautistas de las congregaciones del sur, ¿verdad? No tenemos ninguna clase de pelea ni de diferencia con ellos, actuamos igual. El pastor bautista me llama y yo voy a lo que él ocupe, ¿verdad? Me han invitado a predicar los domingos en la mañana, a enseñar en las escuelas dominicales. Claro, siempre mi pastor consciente de todo lo que hacemos, ¿no? De todo lo que hago. Eh, Qué interesante. Yo quería, ¿tú vives ¿en qué parte de Estados Unidos vives tú? Yo vivo en Phoenix, Arizona. Sí, y quería decirte, tú me podrás decir, aquí de pronto en América Latina, mm, o sea, todo ese tipo de unidad no se ve, sobre todo porque aquí lo que más proselitismo hacen son, por así decirlo, los movimientos más nuevos, por ejemplo, Testigos de Jehová, Pentecostales, Adventistas, mormones. En el caso tuyo, por ejemplo, en Estados Unidos hay un ecumenismo, por así decirlo, un poquito más abierto, se respetan las diferentes iglesias, no se ven ese tipo de ataques o a veces es común entre los fieles, por ejemplo, ese tipo de resentimientos con la Iglesia Católica o algo así, o se maneja de otra manera muy diferente. No, definitivamente, mira, eh, cuando el pastor Carlos, que es bautista de las congregaciones del sur, me invita a predicar a su congregación,
yo no toco puntos de controversia, ¿verdad? Porque al final de cuentas, que más que el entender, por ejemplo, el punto de la salvación, más que entender si yo pierdo o no pierdo la salvación, es mejor evangelizar a la gente que conozca a Cristo, ¿no? Entonces, es como tu prudencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos a punto de desarrollar un tema que es verdaderamente muy importante para todo el pueblo católico. No a muchos les gusta que se hable en especial de María, ¿no? Para ustedes es como tocarles el corazón. Entonces, uno tiene que ser, ¿cómo te diré yo? Prudente en lo que habla cuando habla, tiene que saber con quién habla, las cosas que está diciendo, e igual el pastor, cuando se le invita a predicar a nuestra congregación, igual él hace lo mismo. De hecho, el pastor Paul, él es bautista y él me estaba dando unas clases bíblicas en la iglesia. Entonces, esas son las relaciones que nosotros tenemos. Por eso algunas veces como que me retraigo yo de algunas comentarios aquí en las redes, ¿no? Ujú. Sí. Pero evidentemente ustedes son de doctrina trinitaria. Así es, Ah, bueno, eso es así es. interesante, sí. Sí, sí, sí. Bueno, eso a manera porque realmente no conocía mucho de tu iglesia, entonces quería Sí, antes de empezar ese diálogo que nos explicara un poco como para conocernos, ¿no? Para mirar a ver sí, realmente con quiénes vamos a compartir la palabra de Dios. sí te entiendo porque hay pentecostales unicitarios también. Yo te entiendo lo que preguntas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora, Arnold, sí, evidentemente sí. Mira, tú eres, por lo que alcanzamos a hablar estos días, tú me decías, de lo que tú mismo decías, eres, me da la impresión de que es una persona muy fina, muy educada, porque tú me decías que es un tema muy sensible. Y es así, pero la idea es simplemente poder compartir, Así es, claro, con respeto, después de que se haga con respeto, con educación, sin faltarle con términos despectivos, ni a ti ni a tu iglesia, y evidentemente parte mía, yo creo que se puede hacer todo tipo de diálogo en que se pueda cada uno expresar libremente lo que se piensa, lo que nace el corazón y le acuerdo la misma interpretación que le da a la Biblia a cualquiera de estos temas. Para mí eso es lo básico. No sé si así tú es. también compartes esa misma idea. Claro, claro, yo no Ahora, quiero ya entra, venir a tener una conversación con una persona que me vaya a terminar insultando. claro, ¿Verdad sí. que no? Pues a veces pasa, y a veces pasa, y pasa a veces en apologistas católicos, pasa a veces en apologistas evangélicos. Yo a veces trato, eh, y a veces me ha tocado llamar la atención porque no, ese tipo de términos despectivos. Y sabes una cosa, Arnold, mira que en estos días hablando con un sacerdote que ha dado últimamente mucho de qué hablar de forma positiva para católicos evangélicos, el padre Daniel Acosta, que ha hecho unas intervenciones, él decía algo muy interesante, él decía, ¿por qué no mirar en el otro la experiencia de Dios? Eso me ha quedado sonando mucho porque, claro, cada uno es de su fe. Yo como católico pienso que estoy en la verdad, que es la iglesia de Cristo, que el Espíritu Santo nos ilumina, pero eso no da pie a que el otro también tenga una experiencia igual de bonita, igual de cercana, igual de importante del Espíritu Santo, de acuerdo a su mismo compendio doctrinal. Y eso me quedó sonando mucho y es algo que invito a católicos y a evangélicos a ir por esa línea. Mirar la experiencia del otro también, y no solamente en sentido de que atacarnos, quién va a ganar, quién sabe más de Biblia, quién puede pisotear al otro. Pues en ese caso, tú como teólogo me ganarías. No, inclusive yo ayer cuando hiciste ese post que mostraste tu biblioteca, yo me quedé aterrado porque yo dije, esa es la Biblioteca Nacional y tú, a ver, ¿dónde empiezo? Me parece bonito porque se ve que eres una persona que ha estudiado, que te gusta, que eres inquieta, ¿no? Un poco, un poco. Sí, sí. Bueno, Aaron, yo te voy a decir, ya empezando en materia, porque quería que lo hiciéramos de una forma dialogada. Es evidente, claro, que Claro. para la Iglesia Católica María tiene un papel importante. Nosotros creemos que fue escogida, es la sierva del Señor, es una mujer santa. Independientemente de los dogmas que la Iglesia Católica ha definido solamente desde el punto de vista de la Iglesia Católica, considero yo también en el estudio que he hecho de Biblia y teología que la participación de María es una participación muy activa y muy importante en la historia de la salvación.
así la veo yo. No sé de pronto, como tú mismo lo dices, no, independientemente también de tu congregación, sino como tú lo decías, en tu propia conciencia, en tu propio sentir. ¿Cómo ves tú a la María de la Biblia? Y lo dijiste muy correcto, ¿eh? A la María que nos expresa la Biblia, ¿verdad? Porque el celo nuestro por María eh, es muy provocado por varios de tus coferigreses, ¿verdad? Haciendo mofa de María y diciendo que es la bíblica. Entonces, bueno, nosotros consideramos que ciertamente, ¿verdad? María tiene una participación, pero tampoco le damos una hiperdulia y tampoco la menospreciamos. La ponemos en su lugar donde va, ahí. Y ahí quedó. Ella fue una persona que dijo, amén, heme aquí, ¿verdad? Y el Señor eh, la usó y a través de ella, Él vino al mundo, ¿verdad? Encarnado y nosotros hasta ahí la vemos. No le ponemos ni le quitamos. Lo que la Biblia dice es puntual. El apóstol Pablo nos da una recomendación diciendo, no penséis más allá de lo que está escrito, refiriéndose al Antiguo Testamento, obviamente, porque nuestro evangelio consta de muerte, sepultura conforme a las escrituras, al tercer día, ¿verdad? La resurrección y nuevamente conforme a las escrituras. Y hablo de Corintios capítulo 15, verso 4 y 5. Entonces, las escrituras no nos dice absolutamente nada de darle alguna especie de favoritismo hiperdulístico, ¿no? O Ujú. estoy Sí. pensando las Ya hablando palabras un que poco, estoy diciendo claro, acerca de María. claro. Claro que Cuando estás me hablando mires así es porque estás hablando un término teológico, ¿no? De la Iglesia Católica, es porque que tendrías que es que explicar no quiero, este mira, perdulio, o sea, una veneración especial. lo No, menos está que yo bien, quiero sino ahorita para es que la gente... ofender y estoy pensando lo que estoy No, 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 diciendo. no, 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 eso está bien, no, sino que quería aclarar para las personas que, porque estás hablando un término hiperdulia, mucha gente no maneja esos términos, es lo que tú estás dando a entender es que no se le da en tu iglesia o en tu propio pensamiento una veneración especial, porque solamente quería aclararlo el término hiperdulia para que la gente dice, bueno, Exacto. de qué está hablando este señor? O sea, solamente Sí, quería sí, aclarar, perdón. eh, no, 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 está bien. Simplemente quería, es este. Mira, yo te invité porque quería, yo te escuché en las semanas pasadas, creo que era un chat abierto con Carlos, con Carlitos, con Salazar. Carlos, sí, claro, donde todos participan, todos, y es muy jocoso porque yo sé que con él ustedes pegan muy bien y participan y todo, Mi pero llegaron a abuelo. un tema, ah, sí, sí. Sí, un personaje, todo un personaje, muy querido y todo. Y llegaron a una cita bíblica, Arnold, que yo quiero que la analicemos porque yo creo que, y a veces no se le da la debida importancia, que fue la que yo siempre por lo general manejo Biblias en físico. Yo tengo Biblias católicas y Biblias evangélicas. Esta es la Biblia de Estudios Coffee. Esta es una Biblia evangélica, es una Biblia de la Reina Valera del año 1960. No voy a utilizar, a veces utilizo comentarios de biblistas, esta vez no vamos a utilizar comentarios de biblistas, pero quiero que reflexionemos y quería conocer también tu opinión. También si tú tienes alguna cita bíblica para reflexionar, de eso se trata. Más o menos tengo planeado una hora más o menos de transmisión. Y es una cita bíblica que ese día salió a colación, que está en el Evangelio de Lucas capítulo 11, verso 27 y 27, 28. Y 29 28. también. Sí, exactamente, tú lo tomaste hasta el 29. Lo voy a leer, lo voy a leer de Así. esta Biblia Estudios por fin, y entonces quiero que pronto analicemos cuál es tu pensar. Está Jesús predicándole a la gente y dice en el verso 27, mientras él decía estas cosas, y es muy importante porque quiero aclarar que ese texto está del Evangelio de Lucas. El que hace mención a este texto es el Evangelio de Lucas porque después voy a hacer una referencia o un paralelismo bíblico, precisamente el Evangelio de Lucas. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud nos dice quién era, una mujer anónima, levantó la voz y dijo, al levantar la voz quiero, me da a entender a mí que lo que iba a exclamar era importante,
le nacía de su Ah, corazón, porque al exclamar en voz alta es algo que era de peso, era algo relevante. Y lo que ella dice es, bienaventurada el vientre que te trajo y los senos que mamaste, sin decir que era María, pero da un elogio, por así decirlo, a la madre del Mesías en ese momento, que era Jesucristo. Y lo que a veces causa confusión en el verso 28 dice, él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hasta ahí. Si tú la vas a agregar de pronto el 29, para mí ya es otra connotación diferente, que incluso aquí en esta Biblia de Estudio Scofield ya tiene como título La señal de Jonás. Pero de todas maneras yo lo voy a leer porque me gustaría conocer inicialmente tu opinión. Dice, y apiñándose la multitud comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no será dado sino la señal de Jonás. O sea, me parece a mí que el verso 29 ya raya completamente, no tiene nada que ver exegéticamente hablando de lo que aparece en el verso 27 y 28. Yo veo en ese texto tres ideas principales, tres ideas principales. La primera, que esta mujer vio en Jesús el Mesías, el que era esperado, anunciado, los oráculos de los profetas era la realidad, identifica realmente quién era, pero ese Mesías viene íntimamente unido a lo que dice acá, a una mujer, que era su madre. Por eso es que ella se atreve a decir, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron. Esa para mí sería la segunda idea. El Mesías, la madre del Mesías, y la tercera, que es lo que a veces causa confusión, exegéticamente hablando, es la respuesta de Jesús que, por así decirlo, daría a entender de que no hay ningún culto a María, ni es importante, porque él dice, más bien, o aquí dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y esa tercera idea sería el discipulado o el seguir a Jesús de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. Para mí serían esas tres ideas principales. No sé cómo lo analizas tú o qué quisieras complementar de ese texto. bien, ciertamente este capítulo, ¿verdad? Si lo vemos a una manera eh, en su textual, ¿verdad? Tenemos que comprender cuál era la idea del escritor, qué es lo que él quiere enseñarnos. Ahora, si bien es cierto, tú dijiste de que el verso 27 y el verso 28 se separan en pensamientos del verso 29 al verso 30. Tienes razón, pero no podemos obviar la, la, la inercia léxica que tiene todo el capítulo. No podemos, porque entonces tú me estarías diciendo que Jesús, a los del verso 29, ¿verdad? Le está hablando a otro grupo de personas. Si vamos al razonamiento que tú tienes y lo hacemos así como usted está diciendo, entonces el verso 27 y el verso 28 le está hablando a un grupo de personas. El verso 29 y verso 30 es como que Jesús volteara la cara y le hablara a otro grupo de personas. Entonces, no podemos hacer eso. Estaríamos tergiversando todo el texto, ¿verdad? Y y no se entendería bien el contexto del versículo en cuestión que viene a ser el 27, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Por esa razón yo le dije Pero a Carlitos en ese momento lo que le dije. sí, Sí, adelante. claro, y cómo, claro, yo lo veo, es que yo lo veo de una manera diferente, porque para eso estamos para dialogar. Yo lo veo que Jesucristo está predicando y esta mujer interrumpe, porque aquí me lo dice, nadie le invita. De hecho, incluso el que una mujer hablara en medio de una discusión de un rabino no era cosa fácil, porque los rabinos no tenían mujeres discípulas. Solamente con Jesucristo se hace esa excepción. Ni siquiera Juan Bautista tenía mujeres discípulas. Esta mujer está muy atenta a lo que está Jesús predicando y por iniciativa propia puede ser o por un impulso, no sé, no lo dice, pero en todo caso ella me da la impresión de que interrumpe, pero la alabanza inicialmente es para la mujer, de la cual sería la madre del Mesías, porque da a entender, porque realmente todo el mundo aquí se da a entender que el que estaba predicando era Jesucristo, el Mesías, el ungido, el consagrado, el esperado, el anunciado. Y en el verso 29 veo yo cómo Jesucristo vuelve a retomar otra vez su idea central de lo que está predicando. Si no es así, quisiera conocer tu opinión. ¿Qué relación entonces tendría el verso 29 y 30 con el verso 27 y 28 para ti? Mira, usted mismo lo acaba de decir. Es difícil que predicando un rabino, una mujer de la nada, comience a hablar, ¿verdad? Exclamando la voz, dice ahí. Entonces, si nosotros miramos estos versículos, fíjate pues, si nosotros miramos estos versículos de una manera filológica,
¿verdad? Vamos a encontrarle los sentidos. Vamos a encontrarle sentido. El versículo 27, ¿verdad? Viene una mujer y a medio discurso levanta la voz a manera de veneración, porque ese era el título que yo estaba hablando con Carlos en ese momento. Ya lo veníamos hablando, pero eso fue lo que se coló al público. Entonces, a manera de veneración, esta mujer levanta la voz y exclama y dice, bendito el vientre y los senos que te amamantaron. Ahora, Jesucristo, ¿verdad? Ahí vamos a ser honestos. Jesucristo ahí le está diciendo a la mujer, fíjate, y por eso me gusta encontrarle el sentido filológico a lo que estamos hablando. Jesús le dijo, más bienaventurados los que escuchan y obedecen. Ciertamente María escuchó y obedeció, ¿verdad? En Lucas, eso vemos en Lucas, cuando el ángel lo entra a saludar. Entonces, pero eso no lo está apartando Jesús. Jesús lo que está apartando es aquello a manera de veneración a la parte, y si te fijas, a la parte maternal, a la parte maternal, porque ciertamente la maternidad, ¿verdad? Está explícitamente expresada en una mujer, en su vientre y en sus senos, en sus pechos, que amamantan al bebé. ¿Sí me entendiste lo que te dije? Sí, 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 bueno, pero ¿y qué relación tendría entonces el verso 29 y 30 con la misma idea de la mujer que está haciendo esa alabanza a María? ¿Tú le das alguna connotación? Ok. Yo veo que eso Jesucristo vuelve a tomar otra vez su discurso, pero no sé de pronto Bueno, cuál sería tu hilo exactamente. conductivo. Exactamente, mira, mi hilo conductivo textual, como te lo expliqué en mi primera intercesión intervención, es que Jesucristo está señalando a este grupo de personas, ¿verdad? En el verso 29 le está diciendo que es una generación perversa. Ahora, de esta generación perversa se levanta una mujer y exclama reconociendo y exaltando los atributos maternos de la madre de María. Y Jesús mismo le está poniendo un alto, pero no le está quitando a María el hecho de escuchar y obedecer, porque no le dice eso, puesto que el versículo 28 le dice, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿verdad? ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo o me estoy complicando en mis palabras? Sí, sí. No, sí, sí, sí te entiendo. Lo único que no entendía bien es, claro, o sea, en el sentido de una generación perversa, estás dando a entender de que los judíos no iban a escuchar el mensaje de Jesucristo, o sea, más de que la mayoría de los judíos iban a rechazar a Jesucristo, y en eso esta mujer, porque no podemos tajantemente o dogmatizar, decir de que esta mujer no estaba creyendo que Jesucristo era el Mesías, porque mira que Bueno, el mira, elogio es, si me dejas terminar la idea, a mí yo sí, veo un elogio que hace ella independientemente de que era María, lo que cualquier mujer judía anhelaba esperar, que era la madre de ese redentor. O sea, había una promesa, habían unos oráculos, y ella ve reflejada en ese momento, tal vez no sabemos si conocía a María o no la conocía, pero es muy claro porque el verso 27 es un elogio directo a ella. Ahora, esa idea para mí central es porque esta mujer era importante en la historia de la salvación. Lo veo yo de esa manera. Lo que hace Jesucristo, evidentemente, es sin quitar lo que tú dices, el mérito a María, es poner en primer lugar quiénes son los discípulos de Jesucristo. Pero eso no quita el papel importante, preponderante de esta mujer en la historia de la salvación, porque por ella es que ese mismo verbo de Dios se encarna y se hace hombre. Y tuvo ese privilegio, como dice aquí, de amamantarlo con sus propios pechos. Veo yo esa idea central en relación llama directamente María con Jesús. No sé si tienes la misma idea o tienes otra opinión diferente. claro, mira, fíjate pues. En mi primera intervención, yo hablé de que este texto, este capítulo, lo íbamos a analizar en su manera textual, ¿verdad? Comienza Jesucristo en el capítulo hablando acerca de la oración. Del versículo 14 al versículo 26, fíjate que le están diciendo, esta misma generación perversa, le está diciendo a Jesús que está endemoniado. Y de este mismo grupo, sale una mujer a exaltar la maternidad,
de aquella virgen que había sido profetizada en Isaías, de la que tú estás hablando. Entonces Jesucristo, fíjate pues, lo interrumpe la mujer, le dice lo que le dice a la mujer, ¿verdad? En el verso 28, y retoma su conversación en el verso 29, ¿verdad? Que vendría, que vendría a encerrar el versículo 27 y 28 entre el versículo 14 y 26 con el 29 y 30. Esta generación perversa me acaba de decir que estoy endemoniado, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto textual que tenemos aquí. Está hablando del verso 14, te dije, al verso 26, ¿verdad? Y están acusando a Jesús de que está endemoniado, de que lo que hace lo hace por Belcebú, el príncipe de los demonios. Ahora, de la nada de esta gente que le está diciendo a Jesús que está endemoniado, sale una mujer. Ah, pa, perdón, perdón, pero para mucho católico es una alabanza, exaltando, exaltando la maternidad, no la Virgen prometida, la maternidad de Jesús, ¿verdad? No, a mí, la maternidad en la persona de la mujer, que es la madre de Jesús. Entonces, 27 y 28 se introduce en ese párrafo de lo que tú estás hablando, y el 29 y 30 Jesús, como tú lo dijiste, retoma su conversación y le dice, esta generación perversa me demanda señal, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos notar si analizamos el capítulo de una manera textual, todo el capítulo, de qué se está hablando el capítulo. Entonces, Bueno, ahora, lo que yo sí, le dime, sí, decía a, termina. sí, lo que yo le decía a tu compañero católico era que ese mismo grupo que está llamando a Jesús endemoniado está alabando, venerando no, voy a quitar la palabra alabando, voy a poner la palabra venerando. Está de alguna manera venerando la maternidad de María. Y Jesús le dice, espérate, no, 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 no. Y el verso 28 le dice al contrario, dichosos los que oyen la palabra y la guardan. El verso 29, como usted lo dijo, retoma su discurso con aquellos que le están diciendo que está endemoniado y les está diciendo, son una generación perversa. Ahora, a menos que usted me diga que estos que le están diciendo a Jesús que está endemoniado es un grupo y que la mujer que exaltó la maternidad de María es otro grupo, y que los del verso 29 son otro grupo, entonces tenemos un punto de conversación en este capítulo. Mientras tanto, el verso 29 encaja del verso 28 para atrás, en todos los capítulos de lo que Jesús está hablando. Claro. Ahora, si vamos a mirar si tú mismo lo dices, aquí hay dos cosas, me parece interesante lo que tú estás hablando, pero analizando todo esto, en ese mismo contexto exegético y hermenéutico que tú estás hablando, cuando Jesucristo habla de generación perversa, nótase bien de que está hablando porque la discusión es con los fariseos. A los que atacaban a Jesucristo eran los fariseos, porque aquí mismo lo dice, desde el verso 15, le dice Belcebú, quienes critican que Jesucristo recibía aporte de Belcebú no es la mujer, son los fariseos. La generación perversa fueron los que rechazaron a Jesucristo. Evidentemente eran los fariseos, como aquí mismo lo da a entender en todo ese contexto. Lo que yo veo en esa mujer es que esa alabanza o lo que ella dijo es una profecía bíblica. O sea, realmente sí es una profecía bíblica porque mira, aquí hay algo muy interesante que es el término señal, porque tú mismo lo dices en el verso 29. Dice, y apiñándose la multitud comenzó a decir, esta generación mala demanda una señal, pero señal no le ha dado sino la señal de Jonás, es otro tipo de señal. Pero me parece interesante el término señal si vamos a mirar esa misma profecía, porque de todas maneras la mujer lo que dijo está basado en una profecía bíblica que tenía 500 años antes con uno de los profetas mayores que es Isaías, el cumplimiento ya en la encarnación, en el verbo de Dios que se hace hombre y que está ahí predicando ya 30 o 32 años después. Y mira que ese término señal aparece, si vamos a mirar en Isaías 7:14, dice así la palabra de 700 Dios. Por años. tanto, ¿ah? Isaías está 700 años antes, no 500. 300 años, pero hay que tener en cuenta que hay un Isaías primero, hay un Isaías segundo. Algunos exégetas han dicho que a partir del capítulo 50
es otro Isaías, pero bueno, más o menos podemos Vamos al analizarlo. Bueno, 7. bueno, así vamos, exactamente, bueno, 700 años, listo. 700 años, muy bien, gracias por la corrección. O sea, una profecía de 700 años en relación al pueblo de Israel. Y mira que esa profecía es casi lo que la mujer estaba diciendo, dice, porque entonces dice, el Señor mismo nos dará una señal, la señal viene del Señor, o sea, Dios. ¿Y cuál es esa señal? La Virgen concebirá y dará a su hijo, quien pondrá por nombre Manuel. Esa señal tiene un cumplimiento en la encarnación de Jesucristo con el beneplácito de María por el anuncio del ángel y 31 años después o 30 años después, cuando ya Jesucristo empieza a predicar, que la gente entiende que ese es el Mesías y que le está criticando a los fariseos que no querían reconocer que era el Mesías, esa mujer sale ese elogio, porque para mí es interesante, o yo lo veo así, de que toda mujer judía esperaba ser la madre del Salvador. Yo lo veo en ese aspecto, o sea, yo veo una relación directa de la respuesta de esta mujer con Isaías 7:14. Ahora, para darte paso, y eso mismo es lo que nosotros vemos en Mateo capítulo 1, verso 22 y 23, también el mismo término de señal, de profecía, dice cuando en un sueño también a José, ¿ve? He aquí una virgen concebirá y dará a un hijo y le llamará por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice en el verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por medio del Señor. Y esa es la misma profecía. O sea, yo veo en esa relación, Arnold, yo veo en ese pasaje, primero una profecía, Isaías 7:14, 700 años. Después el cumplimiento inicialmente con lo que veía en Mateo, como aquí mismo lo dice, Mateo capítulo 1, verso 22 y 23. Y ya después esta mujer reconoce que este sí era el Mesías, porque había muchos falsos Mesías. Evidentemente la atención es para Jesucristo, evidentemente aquí hay que seguir a Jesucristo, pero no podemos descartar que esa mujer a cual está diciendo, bienaventurado el vientre que te trajo, los pechos que te amamantaron, no puede dejar a un lado, porque si no es por ella, ¿cómo estaba predicando Jesucristo? Por el fía de María es que Jesucristo se hace hombre y 31 años después está diciendo, sí, más bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Te doy paso para que tú des tus ideas. Mis ideas. Bueno, O mira, que quieras argumentar. no, no, está bien, está bien. Todo está bien, estamos bien todavía. Seguimos de amigos y en amistad. Estamos hablando de María, ¿no te sientes mal? ¿Todo No, no, bien? no, no, Ok, estamos bien. No, 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 yo ok. lo que veo, Arnold, es la relación de María. Evidentemente el personaje Ajá, principal es Jesús. Nunca va a ser María el personaje principal. Eso tenlo por seguro y eso no aparece en claro, ningún documento de la Iglesia Católica. exacto, Pero lo que sí quería darte a entender, o sea, es mi posición, que lo que dice esa mujer es porque ella ve reflejada esa salvación o esa promesa de Isaías 7:14. Me imagino que muchas mujeres añoraban ser la madre de ese Mesías porque es una profecía exacto. que estaba en el Antiguo Testamento. Y lo más interesante, Arnold, es de que Jesucristo mismo, porque no quede dudas, porque lo que tú decías también en el contexto de los fariseos, es que los fariseos no reconocían que Jesucristo era el Mesías y por eso la crítica que hacían es que recibía poder de Belcebú. Pero hay un argumento también que quiero analizarlo contigo, que es lo que el mismo Jesucristo dice, si quiere, en el Evangelio de Juan, cuando habla con la samaritana, en Juan capítulo 4, verso 25 y 26, dice así la palabra de Dios, que no quede duda de que esa mujer está haciendo un elogio al Mesías anunciado, profetizado por medio de esa virgen que dará luz al esperado. De hecho, el término Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y en Juan 4, 25, 26 dice la palabra de Dios, Juan 4, 25 y 26, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Lo mismo, término Mesías en hebreo y Cristo en griego. Cuando venga, nos declarará todas las cosas. La misma añoranza, la misma esperanza que tenían los samaritanos, los tenían los judíos. Y creo que esa misma mujer sí reconocía que Jesucristo era el esperado de esa mujer. Por eso es que no veo que esa mujer esté en el grupo de la generación perversa, porque Jesucristo mismo le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, Jesús mismo reconoce que es el Mesías. Y veo yo, o sea, exegéticamente hablando, creo que esa mujer reconocía que Jesucristo sí era el Mesías. Lo que lo estaban rechazando y los que Jesucristo les alega en señales eran a los fariseos.
no creo que sea directamente a Dios. O sea, yo solamente quiero esa connotación en cuanto a la profecía de Isaías 7:14, su cumplimiento y ya después en el ministerio público de Jesucristo. Claro, claro. ¿Terminaste? ¿Me das paso? Sí, claro, claro. Mira, fíjate, pues voy a comenzar de tu idea. Tu idea Ujú. es que esa mujer no pertenecía al grupo de los fariseos, ¿verdad? Porque está reconociendo, y tú usaste el paralelismo muy correcto de Juan 4, 25 y 26, ¿verdad? Ahora, vamos a reconocer que en Juan capítulo 4, 25 y 26, la samaritana no hace referencia a la madre de Jesús. Ahora, regresando al versículo en cuestión, Lucas capítulo 11, ¿verdad? Encontramos que vamos a aprobar, mire, fíjate, pues si yo apruebo lo que tú estás diciendo, está bien, ¿verdad? Que yo lo apruebe, porque va a ser mi propio pensamiento, como lo dije, ¿no? Guido, es que esta mujer está entre ellos, ¿verdad? Y si usamos tu manera de filosofar, no existían mujeres sacerdotes. La otra es que no es tanto el que ella pertenezca a esa generación, ¿verdad? Que abarca mujeres y hombres, sino que el punto principal es que Jesús mismo no le está reconociendo la alabanza a María, no le está reconociendo la alabanza que la mujer como madre tiene, ¿verdad? No se la está reconociendo. Lo que Jesús está de alguna manera implícita reconociendo es la obediencia. En el verso 27 lo deja, bien, bien establecido, ¿no? Eh, a ver, permíteme un momento. Por buscar la otra cita, perdí la de Lucas y me gusta leerla, me gusta tenerla aquí enfrente. Ciertamente lo estamos leyendo muchas veces, pero es necesario, ¿verdad? Dice el verso 28. Pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora, si la mujer, vamos a agarrar tu tercer pensamiento, la mujer reconoce que él es el Mesías, ¿verdad? Pero no está reconociendo la parte de la profecía donde ella era virgen. Más bien está reconociendo y sin ningún problema que él estaba en su vientre, salió de su vientre, y una de las terceras partes por las cuales la mujer pierde su virginidad es pariendo un hijo. Ahora, indiferentemente haya tenido contacto genital, María no guarda, por así decirlo, su himen. Yo espero que tú me estés entendiendo. Entonces viene la mujer y aunque esté reconociendo que él es el Mesías, Jesús le está quitando la alabanza a la Virgen de las promesas en el ámbito materno, puesto que lo vuelvo, valga la redundancia, a decir, el vientre y los pechos, ¿verdad? Reenmarcan la maternidad de la mujer. Ese es el punto importante, ¿verdad? Bien. Eh, ¿Terminaste? tocaste, o- Sí, tocaste bien otro pueda. Sigue, versículo. sigue, bien pueda, Arnold, No, sigue. sí, tocaste otro versículo antes de Juan 4, pero no sé cuál fue el que diste. Isaías 7:14, o sea, la señal. Ok, bueno, sí, vámonos a la señal. Fíjate pues, del verso 13, 14, 15, 16, 17. Vamos a ver, ¿verdad? Primeramente, el texto. El capítulo nos va a dar la referencia de lo que el escritor está pensando y lo que quiere que pensemos. De ahí vamos a sacar la enseñanza que nos interesa. Versículo 13. Entonces Isaías dijo,
oíd ahora, casa de David. Y a manera de pregunta, ¿os parece poco cansar a los hombres? Que también cansaréis a Dios. Verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal, ¿verdad? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esto es importantísimo, porque de la simiente de Eva, ahora trascendentalmente, Dios agarra la simiente de Abraham, ¿verdad? En el versículo 12, verso 18, si no me equivoco, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y de esa simiente, ahora Isaías nos está diciendo que va a apartar de David, ¿verdad? Este niño, el cual en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis está diciendo que él le aplastará la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Continúo leyendo, Isaías dice, y él pondrá por nombre, y le pondrá por nombre Emanuel, verso 15, comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Verso 16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra. Y aquí tenemos la primera señal de de la colectividad, de la simiente de la que estaba hablando en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? La tierra cuyos dos reyes tú temes. Verso 17. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo. Hace la mención del pueblo de donde va a salir este niño, ¿verdad? Dice, y sobre tu casa y tu padre días como nunca han visto, y desde el día de Efraín, Efraín es Israel, se apartó de Judá, es decir, el rey de Asiria. Y si nosotros continuamos leyendo todos los versículos, vamos a encontrar en este capítulo, en su texto, que aparece por primera vez después de 700 años, en retrospectiva estoy hablando, de Génesis a Isaías, ¿verdad? Que de la descendencia de María, pasando por la descendencia de Abraham, ¿verdad? La madre del Mesías iba a ser virgen. Ahí tenemos la primera señal. Antes de Isaías no sabíamos que era virgen. De hecho, un versículo mesiánico, el cual es Salmos 69:8, a manera profética el Mesías hablando, da a entender que sus hermanos y los hijos de su mamá, que era esta virgen, la que está profetizando Isaías, 700 años después que se escribió Génesis, ahora va a venir a ser, ¿verdad? La que en Lucas nos está diciendo, y una virgen llamada, hasta ahí le pone nombre, hasta ahí. Entonces, nosotros no negamos la existencia de María, no lo negamos, pero a María no se le puede dar una hiperdulia, porque de lo contrario se la tendríamos que dar a David, se la tendríamos que dar a Abraham, y se la tendríamos que dar a Moisés. Estoy escuchando ruidos por ahí, no sé si soy yo, eres tú, Sí. ¿tienes otra llamada? No, no, que llegan notificaciones, pero igual ya siguen de largo. Ah, bueno, entonces, así es como nosotros cristianos evangélicos miramos a María, no la rechazamos, no le quitamos, ni tampoco le ponemos, la dejamos exactamente donde Dios la puso, en su lugar. ¿Por qué? Porque nosotros y cualquier hombre que se respete, respeta a la mamá de su prójimo, ¿verdad? Así es. Por muy peleados, por muy peleado que una persona, que un varón esté con otro varón, a la primera persona que va a respetar es a su mamá y a la segunda son a sus hijos. No importa las diferencias que yo tenga con él. Su mamá es su mamá y sus hijos son sus hijos. El problema mío es con él, ¿verdad? Entonces ahí es donde a nosotros, como evangélicos, nos molesta un poquito esa hiperdulia que le dan a María.
porque realmente la escritura no lo aprueba. El mismo Jesús, en el versículo en cuestión, Lucas 11, nos damos cuenta que él le quita, por así decirlo, la alabanza a María y resalta la obediencia que como judía, y según Matthew Henry, si conoces quién es Matthew Henry, un teólogo, y Scofield, Matthew Henry dice, mira, te lo voy a leer, dice Matthew Henry, ¿verdad? En su comentario al versículo eh, de Lucas, déjame, 1:28, dice así, fíjate. Aquí tenemos un relato de la madre de nuestro Señor. Aunque no debemos orar por ella, no debemos orar por ella, de todos modos debemos alabar a Dios. Dice, y darle gracias por ella, porque así como le damos gracias a Dios por tu vida, por la vida de mi mamá, entonces nosotros, oh, pues bienaventurada. Yo le puedo llamar a ella bienaventurada y favorecida, como lo está diciendo él aquí. Yo no tengo ningún problema en eso. Lo que yo no le doy es una hipertulia. Entonces, enseguida él dice, Cristo debía nacer milagrosamente, ¿verdad? La señal. El discurso del ángel solo significa salve, tú que eres la escogida y favorecida especial del Altísimo. Aquí viene lo importante. Para tener el honor que las mujeres, que las madres judías han deseado por tanto tiempo. ¿Cuándo es ese tanto tiempo? 700 años desde la profecía de Isaías hasta aquí. Todas las judías han querido tener han querido ser favorecidas para llevar en su vientre al Mesías. Y María fue la favorecida del Señor para llevar en su vientre a, a María. Ahora, aquí viene lo que no me gusta, y con todo respeto lo digo, del catolicismo. ¿Verdad? Ellos dicen, si María hubiera dicho que no, el Mesías no nacía. O sea, no conocen a Dios ni conocen la Biblia. El que diga eso para mí no conoce a Dios ni conoce la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque si por X motivo o Y razón María no hubiera, no hubiera estado de acuerdo con llevar en su vientre al Mesías, había muchas otras judías que querían ser la madre del Mesías, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hay un pastor que escribió un libro que se llama El catolicismo inventado por Jesucristo o por el anticristo? Y él da esta misma referencia. Y él dice, el ángel, el ángel entró a donde estaba María. ¿Por qué el ángel entró a donde estaba María? ¿Verdad? Porque todas las mujeres querían ese favor, ser la favorecida, pero el ángel, señalando a María, entra donde ella estaba. ¿Entiendes? Sí me comprendes lo que estoy diciendo. Yo te estoy escuchando y me parece interesante tu reflexión. Ujú. Bueno, entonces, respaldado yo, ¿verdad? En este momento por Matthew Henry, pues yo puedo decir, Dios puede usar a cualquier mujer porque Él no hace acepción de persona. Yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problema con María. El problema que yo tengo, me está entrando una llamada. El problema que yo tengo es cuando algunas personas exaltan tanto a María que pareciera como que ella tuviera el control y no Dios, como que si ella fuera la soberana y no Dios, como si de ella dependiera el nacimiento del Cristo prometido. Si cuando Dios, me están entrando llamadas, no sé si se corta, le estoy No, cortando está rapidito. bien. Ok, Sí, sí. si cuando Dios desde el Génesis, pasando por Isaías, promete que, que el Mesías iba a nacer de una virgen, porque eso va a suceder porque va a suceder. La voluntad nuestra no está por sobre la soberanía del plan de Dios, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero resaltar eh, en esta conversación acerca de Isaías y tomé como referencia a Lucas. No sé si me compliqué un poco, si lo dije Sí, sí. muy No, difícil de entender. eh,
No, solamente quería que me aclararas una cosa. Ese comentario que tú dices es de John MacArthur. ¿Estás hablando de un comentario de qué biblista? ¿John MacArthur o de quién es que me dijiste? Me Matthew gustó Henry. mucho el comentario. Matthew Henry, Matthew Henry. ¿es un biblista? ¿Es un biblista o un teólogo? Arnold, creo que se congeló. Quería que me aclarara porque no conozco todos Y- los biblistas. Sí, Perdón, eh, perdón, sí. me están, Carlitos, Salazar y todos los hermanos, no me llamen ahorita, déjenme hablar con Guido, déjenme hablar bien. Yo sé que algunas cositas les molestó, pero dejen que él, como su teólogo representante ahorita, los defienda. No, 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 no me manden mensajes tampoco, por favor. Sí, Adelante, sí. Guido, me No, decías. no estamos ni peleando, no estamos en un negocio, simplemente estamos compartiendo. Quería decirte, discúlpame porque no conozco todos los. Martur Hernes, que se llama el biblista que tú hiciste ese comentario. Ah, en español es como Mateo Henry. Sí, Mateo ¿él es Henry. un biblista o un teólogo o ambas cosas? Él es un teólogo. Sí, Lo ¿de encuentras qué en cualquier denominación? referencia. Fíjate que no sé qué denominación es, pero lo podría buscar después y te podría decir. Solo tengo aquí Ese en no mi me. Biblia de estudio el comentario de Matthew Henry. Y a lo mejor es Sí, sí, bautista. sí. Sí. Estoy bien, Ujú. por la manera en que habla, estoy casi seguro que, no te lo aseguro porque no lo sé, pero por la manera de comentar, yo te aseguro que es bautista, ¿verdad? Ujú. Sí, 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 me gustó mucho, muy interesante, porque ahí está más o menos lo que yo quería plantear con referente otra vez a la perícopa de Lucas 11, eh, que estamos hablando en el verso 27. Vuelvo a repetirlo, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventuralmente que te trajo los senos que mamás, o sea, esa profecía que estamos hablando ya de Isaías 7:14, como tú decías, una virgen, bueno, en fin, independientemente si después perdió la virginidad o no, porque ese sería otro tema, lo que sí veo yo, que creo que me está respaldando, es que aquí ya era el cumplimiento. Esa mujer veía que Jesucristo era el Mesías y que su madre, no sabemos si conocía a María o no, pero lo que sí podemos asegurar, de acuerdo a lo que tú también estás hablando, es que es certero de que la madre del Mesías era Jesucristo. Perdón, la madre del Mesías era María. O sea, es más o menos lo que podemos recalcar ahí con lo que tú estás diciendo, de que se llega a esa conclusión de que María es la madre del Mesías, que la salvación es del Mesías y que la adoración exclusiva es para el Mesías. Pero si era el anhelo de toda mujer, si era esa esperanza, si era esa, porque evidentemente Isaías también en las sinagogas, porque estamos hablando de los mismos judíos y los mismos fariseos, eh, todo lo que era la sinagoga judía. Y quiero mirar y quiero sí resaltar, Arnold, que esa mujer está afuera del grupo de los fariseos, porque cuando una mujer iba a la sinagoga, las mujeres no estaban obligadas a ir a la sinagoga, solo los hombres. Los niños varones iban a las sinagogas de los 7 años, las instrucciones se daban eran a los niños. Tan es así que cuando Jesús va a Nazaret, se le da a leer el rollo del profeta Isaías, eso no lo podía hacer ninguna mujer. O sea que volvemos a lo mismo. Aunque esta mujer escucharía ese mensaje, pero en sí la reclamación que está haciendo Jesucristo en el verso 29 no es tanto para la mujer, sino para los judíos, para los fariseos, porque en el verso 39 hay algo que claramente lo dice Jesucristo, pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y el plato, pero por dentro está lleno de rapiña y de maldad. O sea, simplemente quería hacer esa acotación. Primero, que la generación mala y perversa es a los mismos fariseos que están criticando a Jesucristo de que recibe el poder de Belcebú. Esta mujer interrumpe esa predicación, hace una exaltación, como tú mismo lo dices, de una profecía de 700 años, se cumple en María por el fía que ella da y evidentemente la salvación viene de Jesucristo. Termino mi idea porque quiero ya darte paso porque ya quería más o menos entender eso, de que María sí es la madre del Mesías. Ahora, hay otra cosa importante cuando tú dices, porque también dice, bueno, si no fuera María, fuera cualquier otra mujer, evidentemente sí, pero hay que tener en cuenta también, Arnold, y te dejo también de reflexión, que cuando se escriben los evangelios, evidentemente primero fue el acontecimiento, después una tradición oral y después vino
por escrito. O sea, cuando Lucas pone por escrito todo lo del anuncio del ángel, todo eso, ya habían pasado casi, estamos hablando casi del año 80. O sea, habían pasado 40 años de los acontecimientos. Lo que hacen los evangelios es simplemente recoger lo que se vivió, lo que sucedió anteriormente. O sea, el fía de María sí es importante y sí lo recoge con la libertad que tenía de decir sí o de decir no. Pero cuando ya vemos en el Evangelio todo lo que es la anunciación y todas esas cosas, no es que el mismo Lucas estuviera ahí como un cronista en ese momento, como decir extra, o aquí que estamos hablando en vivo en directo, sino que era ya un acontecimiento que las primeras comunidades cristianas lo pasaron primero oralmente y que después se puso por escrito. Porque los evangelios, evidentemente el evangelio de Lucas está fechado hacia el año 75 o hacia el año 80. Esa sería mi reflexión. Ahora, quería complementar esa reflexión con lo que dice Jesucristo también. Eh, en el verso 28 dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y para mí ese también es un elogio a María, Arnold, por el simple hecho que si uno se vuelve en el mismo Evangelio de Lucas, la primera persona que encontramos en el mismo Evangelio de Lucas que le da el fía a Jesucristo es María. En el mismo anuncio del ángel, si nosotros vemos en Lucas en el capítulo 1, en el verso 38, lo que María le responde, entonces María le dijo al ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y nótese bien que después de todo ese discurso tan hermoso, la salve, el saludo que tú mismo lo dijiste, nótese bien que en el verso 38 dice, y el ángel se fue de su presencia. O sea, el ángel viene con ese recado, Dios escogió a María, la exalta, le dice la bienaventura entre todas las mujeres, serás la madre del Mesías, en fin, todas esas cosas. Y solamente cuando María dice, he aquí la esclava del Señor, inmediatamente el ángel se va. O sea, si vamos a hablar de eso, en ese mismo paralelismo bíblico, la primera persona en el Nuevo Testamento que le da el fía a Dios Padre, porque la salvación viene del Padre, al fin y al cabo es el Padre el que manda al Hijo, es María, y no solamente lo dice por sus propias palabras, porque si más adelante vamos a ver, cuando María visita a su prima Isabel, llena del Espíritu Santo, que es signo de inerrancia, o sea, signo que no se puede equivocar porque lo que viene el Espíritu Santo es verdad. También cuando Isabel se encuentra con su prima, dice también en el verso 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumpliría lo que le fue dicho de parte del Señor. O sea, las mismas promesas, lo que toda mujer añoraba, 700 años, el mismo ángel se lo comunica, Isabel está ajena a todo eso, pero el mismo Espíritu Santo le revela a ella que esa promesa se cumple en ella. O sea, aquí vemos dos veces, si vamos a hablar también de los que son los discípulos de Jesucristo, al principio de la historia de la salvación, en el mismo Evangelio de Lucas, por las propias palabras de María el ángel, y por las propias palabras de Isabel, eso es un doble elogio a María. Primero, por ser la madre del Mesías, la que escogió y la que le dio el fía. Y segundo, porque su prima lo reconoce. Y por último, quisiera que me dieras cuál es tu opinión, porque seguidamente dice en el Evangelio de Lucas, lo que conocemos como el Magnífica, el canto de María dice en el verso 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva otra vez. María repite la misma forma como ella se autoproclama, la sierva, o sea, el término es dule, o sea, la más baja posición en la escala de un judío, porque las mujeres judías esclavas no tenían derecho a la libertad como sí lo tenía el hombre, siempre se encargaban de los quehaceres o también eran las concubinas de sus amos. Por lo tanto, la esclavitud de María fue una esclavitud de ese momento hasta el resto de su vida. Ella misma sí lo reconoce. Ha mirado la bajeza de su sierva, o sea, bajeza en sentido de qué? De humildad, de obediencia, de santidad. Y dice algo muy interesante que es palabra de Dios. Quisiera conocer tu opinión porque está en la Biblia, dice, porque aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. O sea, tiene el halago de Dios, tiene la aprobación de Dios, tiene el beneplácito de Dios y que se reconozca como bienaventurada no es solamente la generación de Lucas, sino la generación de todos los siglos posteriores hasta llegar hoy en día, independientemente que seamos cristianos católicos o cristianos evangélicos o cristianos de cualquier otra denominación. Veo yo que tenemos que reconocer por la palabra de Dios que todas las generaciones tendrán que reconocer que María es bienaventurada, porque sigue diciendo en el verso 49 en esa misma idea exegética, ¿por qué? Porque ha hecho grandes cosas el poderoso en ella, o sea, grandes cosas. ¿Qué grandes cosas? El haberla escogido, el haber sido esa mujer fiel, tanto primero como discípula, porque primero le dijo sí al ángel antes de que el Espíritu Santo entrara en ella, y después como la madre del Señor. O sea, yo veo para concluir
que María tiene ese doble elogio y tiene esa doble connotación bíblica, lo podemos analizar también en el mismo Evangelio de Lucas. Esa sería mi última intervención y quisiera pues que tú complementaras también si quieres para, pues, para ir ya dándole las ideas centrales a este interesante diálogo. Te agradezco por tu respeto, por tu educación. Se ve que eres una persona, un cristiano con el cual se puede dialogar y se puede compartir la palabra de Dios. Adelante, Arnold. Sí. Y por mi poema, Así, muy eh, interesante. tienes que escribirlo en uno de tus libros. Cuando tú escribiste ese poema, ¿eras pentecostés? Sí. ¿Sí? O sea, ¿siempre has sido Yo, tú nac- pentecostés? sí, yo nací en una cuna pastoral pentecostés. Sí. ¿Y qué te, qué, Yo qué soy te tercera motivó a ti? generación. ¿Qué te motivó a ti a escribir ese poema? Bueno, ah, te voy a contestar primero lo que expusiste y después hablamos de eso, porque se me va a olvidar. Este, me hablaste de Lucas capítulo 1 de la visita de María a Elizabeth, si no más recuerdo. Bueno, entonces, fíjate que en el versículo 42 dice que clamó a gran voz y dijo, bienaventurada tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, aquí tenemos una referencia que yo quiero trasladar a Lucas 11:27, Sí. el versículo en cuestión. ¿Por qué? Está exclamando a gran voz esta mujer, ¿verdad? Ok, quiero aclararte algo. Eh, Obviamente nosotros reconocemos que María es la madre del Mesías, así como esa mujer lo reconoció. El punto que yo quiero que me logres entender a mí es que la veneración que esta mujer le dio, mira, te lo voy a poner así, está bien, ella reconoce que Él es el Mesías y reconoce que viene de una virgen que es dada por señal a, por el profeta Isaías. Recuérdate que ella como mujer, ella también alguna vez soñó llevar en su vientre al Mesías, ¿verdad? Entonces ella viene y dice, bienaventurada. Prácticamente tenemos aquí un paralelismo con el versículo 42, dice, y exclamó a gran voz, la mujer exclamó a gran voz, igual, bendita tú entre todas las mujeres porque fue favorecida por Dios. Como te lo dije en el principio, yo no tengo ningún problema de llamar a María favorecida o bendita. Yo comencé con un poema a María, ¿verdad? Entonces, eh, y dice, bendito el fruto de tu vientre. Ok, fíjate lo que está diciendo. Entonces, viene Jesús y dice, espérame, más bienaventurados los que escuchan y obedecen. Déjate ya eso de bendita entre todas las mujeres y eso de los senos y el vientre, déjalo a un lado, déjalo a un lado. Lo importante es escuchar y obedecer, ¿verdad? Entonces, así como Jesucristo, por alguna manera yo lo dije también, resalta la obediencia de María, así Jesucristo resalta la obediencia nuestra. De hecho, en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 12, Él nos está mandando a obedecerle igual, ¿verdad? Entonces, el punto clave aquí, el punto importante aquí es que yo no tengo ningún problema por decirle a ella bienaventurada, porque yo reconozco que ella, entre todas las mujeres, esa aventura, esa buena aventura que tuvo, entre todas las mujeres, fue la que le dio el favoritismo, ¿verdad? De Dios para llevar a su hijo en el vientre. Yo no tengo problemas con reconocer eso, para nada. Los problemas, como cristiano evangélico, vienen cuando vamos a hablar de dogmas marianos, cuando miramos a personas fanáticas con María, ¿verdad? Cuando miramos a personas que son capaces de golpearte por tú decir algo de María o porque malentendieron algo de María. Entonces, ahí es donde ya viene el problema. Cuando miramos a personas orándole a María, pidiéndole intercesión, pi- eh,
diciendo de que Jesucristo nació y salió de su vientre como una lucecita que atraviesa la carne. O sea, cuando comenzamos con todos esos cuentos y fábulas, es cuando entramos en problema, ¿verdad? Ahí es cuando entramos en problema. Entonces, pero mientras que las cosas estén puestas literalmente en la Biblia acerca de ella, ¿cómo voy a negar yo lo que la Biblia está diciendo? Si la Biblia está diciendo que es bendita entre todas las mujeres, yo tengo que aceptar que ella fue bendita entre todas las mujeres porque fue favorecida para llevar en su vientre a mi Salvador, a mi Señor, a Jesucristo, ¿verdad? O sea, ahí no hay ningún problema. El punto a destacar nuevamente, valga la redundancia, Guido, perdóname, yo sé que esto ya no es ético. Lucas capítulo 11, verso 28, ¿verdad? Quitemos la veneración de la maternidad de aquella mujer que fue profetizada, que bendito sea Dios, vino a ser favorecida María. ¿Ah? Ahora, este, este versículo 42 de Lucas capítulo 1, eh, eh, por así decirlo, es arrastrado por Lucas capítulo 11, verso 28. Es arrastrado completamente. Ahora, tú dijiste, yo no tengo ningún problema con leer los versículos 48, 49, 50 de Lucas capítulo 1, para nada. Ahí están en la Biblia. Yo los podría leer y recitarlos a manera de poema. No hay ningún problema para mí. Nosotros los cristianos evangélicos también queremos y amamos a María. Simplemente que la diferencia de conceptos que nosotros tenemos eh, llega a un punto realmente ridículo. Yo no tolero, yo no tolero ver unas personas que visten a una muñeca de mujer y la cargan volando en su congregación y dicen que es María. O sea, eso para mí es una ridiculez. Y cuando les digo algo, estás atacando. ¿Por qué no quieres a María? Entonces, ahí es donde viene el fanatismo, ¿verdad? Que dicho sea de paso, la mayoría de tus cofeligreses son los que más han ofendido a María. Sí, porque si ellos no la mencionaran, nosotros no la mencionáramos. Tú bien sabes, Guido, perdón, usted bien sabe, Guido, que cada acción tiene su reacción. Así de sencillo. Entonces, cuando usted lee del versículo 48 en adelante, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva, así se consideraba María, humilde. ¿Por qué venir y entonces darle títulos de, por ejemplo, corredentora? O el peor de todos, reina del cielo. Eso es, eso es completamente, primero, no está en la Biblia, ¿verdad? Y segundo, ya estamos rayando entre lo que es, y con el perdón de todos tus amigos, coferigreses, casi blasfemia. Si entendemos lo que es blasfemia, ¿verdad? Porque yo no puedo venir a decir algo o contradecir al Espíritu Santo en lo que Él está haciendo. Su palabra aquí está clara. Ella misma se está considerando humilde. Entonces, ¿por qué exaltarla a reina? Si ella misma se está considerando humilde, a pesar. Y yo estoy seguro que esa fue una de las cualidades que Dios miró en ella para depositar su hijo en su vientre. La humildad en ella. Si seguimos, y el asunto es que tú me mencionaste del verso 48 en adelante, pero si nosotros miramos el verso 47, dice ahí, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ese es un versículo clave. Ese es un versículo muy importante, porque María está reconociendo a Dios como su Salvador. Y tú sabes bien que hay un dogma que contrasta con este versículo bíblico, un dogma mariano. Entonces, de aquí en adelante, dice que su espíritu se regocija en Dios su Salvador. Y este regocijo es el que está expresado del versículo 48 en adelante, ¿verdad? Te lo vuelvo a decir, algunos coferigreses de la religión católica este, arman muchos monigotes de paja diciéndonos que nosotros no amamos a María, que nosotros no queremos a María, que nosotros no le creemos a María, que para nosotros no es virgen, que para nosotros no es intercesora, que para nosotros no es reina del cielo, no es madre de Dios. Es que ciertamente todas esas o son términos teológicos que se inventaron
y que no están respaldados por la Biblia. ¿Cómo nosotros lo vamos a creer? Ahora, el hecho de que nosotros, el hecho de que yo aquí te diga, de que yo respete también, ¿verdad? Y que llame bienaventurada por el hecho de que fue escogida, fue agraciada para llevar a su hijo dentro de su vientre, no significa que yo le estoy dando una importancia más grande de la que yo le daría a David, al rey David, al profeta David, o de la que yo le daría a Moisés o a cualquiera de los apóstoles. Para mí ellos solo son personas, ¿verdad? Que en su momento fueron usadas grandemente por el Señor, igual que María. La diferencia entre tú y yo es que para mí María es una sierva más que cumplió con su plan en el propósito. Hasta ahí. Si por María hubiera sido como madre, Jesús, su hijo, no iba a la cruz. ¿Qué madre va a mandar a su hijo a la cruz? O sea que, por así decirlo, el propósito de María terminó cuando Jesucristo comienza su ministerio, e incluso algunos por ahí dicen que termina desde mucho antes, cuando a los 12 años se pierde, ¿verdad? Y se perdió por casi 2 días. ¿A qué madre se le pierde su hijo? Por casi 2 días. Y luego viene y cuando lo encuentra, Jesús le dice, ¿verdad? En los negocios de mi padre debo de estar. O sea, prácticamente ella se está comenzando a independizar como cualquier joven, se comienza a independizar de su casa. Entonces, prácticamente de ahí en adelante, si nosotros miramos en la historia, María simplemente tiene un papel en la que aparece, ya no, eso de que andaba evangelizando, de que consolaba, de que venía a decir aquí, a decir allá, a hacer y a deshacer, todas esas cosas son simplemente presuposiciones. No tenemos ningún respaldo bíblico para eso. ¿Verdad? Y yo lo estoy diciendo con mucho respeto, estoy intentando ser muy respetuoso, ¿verdad? Por eso yo he hablado de la manera que he hablado. A veces me quedo pensando porque no quiero decir una palabra que la gente no vaya a entender y utilizo una palabra que sí podamos entender todos y que lo principal que yo me explique, lo que quiero que entiendan, ¿verdad? Eso es lo que yo digo acerca de Lucas capítulo 1, ¿verdad? Que fue tu última participación. Tú me preguntaste de dónde salió ese poema. Bueno, yo vengo de una cuna pastoral. Nosotros, fíjate que nosotros nunca hemos hablado mal de María, ni la hemos calumniado, ni hemos dicho nada. De hecho, muchos de los niños que estaban en tercero primaria, para los que yo hice ese poema, iban a la congregación. Entonces, eh, mm, el ámbito en el que uno vive es diferente al que se aparenta en las redes sociales, ¿verdad? Porque yo, como te dije, a mí me molesta mucho ver que en una congregación católica romana agarren a una muñeca y le pongan un helicóptero eléctrico y la hagan volar y digan que es María. O sea, quién está ofendiendo a María ahí? Yo que hago un comentario diciéndoles que eso es que eso no está bien, que eso es herejía, o ellos que están haciendo eso. Ya, eso es lo que tenemos que razonar. ¿Por qué nosotros tenemos la reacción que tenemos? ¿Por qué? Por muchas de las razones, por la acción que muchos de tus feligreses hacen. Y ahí es donde yo quería remarcar. Perdóname si hablo mucho, pero es que a veces todo bien, Sí, no he tocado ningún punto sensible. no, no, yo entiendo tu posición porque el dilema tuyo es, claro, la María de la Biblia con la María de la devoción a la Iglesia Católica, porque has tocado temas de dogmas, por ejemplo, si la virginidad o si la Inmaculada Concepción o las procesiones o las imágenes de María. Bueno, eso ya, yo lo que quería más o menos era mirar a ver, por eso te decía, desde la María de la Biblia, porque ya tocamos otro tema que también tiene que ver ya con la tradición, con dogmas de la Iglesia. Yo me voy, Arnold, porque quiero ya aquí ir finalizando, creo que ha sido más que interesante. Mi última idea principal es, de acuerdo a lo que vimos y lo que hablamos, lo que te he escuchado, yo me quedo con, porque quise tomar de referencia Lucas 11:27. Primero, llegamos al acuerdo
porque la profecía de Isaías 7:14 lo dice, de que María es la madre del Mesías. Eso es algo que se ve en la Biblia y que evidentemente es una verdad bíblica. Y segundo, no me quedó muy claro porque lo que sigue siendo Jesucristo, que más bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, me devolví en el tiempo 33 años atrás de que la primera persona que le da el fía y que escucha la palabra de Dios por medio del ángel y la pone en práctica es María. Quisiera saber para finalizar si tú eso lo compartes o tú crees en la historia de la salvación en el Nuevo Testamento, ya en el Nuevo Testamento, si hay alguien anterior a María que haya sido más fiel y que haya escuchado el mensaje de parte de Dios en el Nuevo Testamento. Y por último, quisiera saber algo que sí quisiera complementar es que el papel de María no termina en la cuna, sino que María está al pie de la cruz de Jesucristo, porque hay una profecía bíblica de Simón donde dijo, una espada te atravesará el alma, y por eso es que Juan es muy claro en enfático en decir, junto a la cruz estaba su madre. O sea, lo que Jesucristo estaba viviendo en su carne, María lo está viendo en su corazón como cualquier otra madre. Pero entonces también quería resaltar eso porque sí hay un pasaje bíblico donde también es en esa misma historia de la salvación el papel de María no termina simplemente en el anuncio ni en el nacimiento de Jesucristo, sino que también bíblicamente en el Evangelio de Juan lo vemos. Para mí es importante ver a María como cualquier otra madre, sufriendo al ver a su hijo, pero evidentemente una madre muy especial, porque es la madre del Mesías, es la madre del Redentor. La humanidad de Jesucristo que estaba muriendo en la cruz era su humanidad, carne y sangre que vienen de él. Entonces, yo con eso termino y quería simplemente tu idea final. Sí quería que me contestaras esta pregunta. ¿Consideras que María sí también la primera en el Nuevo Testamento que le da, que escucha la palabra y Dios se la pone en práctica, o no es importante para ti, o piensas que hay un personaje anterior a ella? Bueno, mira, permíteme desarrollar mi pregunta porque como que no quiero malentenderte o malinterpretarte lo que me estás diciendo. Mira, primeramente, ¿verdad? Primeramente, los evangelios es a manera transitoria. Están viviendo en el Antiguo Testamento o en el Viejo Pacto todavía, ¿verdad? María está viviendo en el Antiguo Pacto. No, aunque los evangelios aparecen en lo que conocemos como Nuevo Testamento, sinceramente es una transición del viejo al nuevo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar bien seguros de qué pertenece por así decirlo, a, a la dispensación de la gracia y qué pertenece a la dispensación de la ley. Entonces, fíjate, pues, aquí voy a entrar. María, ¿verdad? Le da el M aquí, como lo dije en mi primera intervención, el M aquí, ¿verdad? A Dios Padre. Entonces, eh, ahí. Ahora, María Magdalena es la primera mujer que cree en el Cristo resucitado, ¿verdad? Nuestro evangelio consta de la muerte, sepultura y resurrección al tercer día. ¿Y quién fue la primera mujer? ¿Quién fue la primera mujer en creer en este mensaje o evangelio de la muerte de Jesucristo? Fue María Magdalena. Ella fue la primera cristiana, no María. María, la Virgen María, así como la conoces tú para diferenciarla, ella fue una judía que vivió en la dispensación de la ley, cumpliendo la ley, ¿verdad? El cual ya habíamos quedado de que todas las mujeres querían ser favorecidas y cuando ella supo que ella iba a ser la favorecida, eh, abiertamente dijo, heme aquí, ¿verdad? Pero estamos en el Antiguo Testamento. Entonces tú me preguntas, quién fue la primera persona en el Antiguo Testamento en darle el sí a Dios? ¿Verdad? Entonces vamos a tener desde ahí a todos para atrás. Y vamos en retrospectiva con Juan el Bautista, ¿verdad? Él también le dijo sí a Dios. Y todos para atrás le dieron ese. Abraham le dijo que sí. Y entonces, no sé si me expliqué o quieres que mejore mi respuesta. No, 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 yo ya creo que esta transmisión ha sido más que suficiente. No, tu idea es Ah, muy ok. respetable. Yo, por eso te digo, no es un debate ni nada, es simplemente un compartir y respeto tu opinión porque de eso se trata. El crecimiento es escuchar al otro
Una persona educada se mira en eso, tal cual el mismo respeto de educación que tú has tenido. No, simplemente quería concluir con eso, agradeciéndote de antemano este compartir que me pareció enriquecedor y muy fructífero, porque podemos discernir la palabra de Dios como hermanos en Cristo Jesús y en paz y empezamos y terminamos como amigos. Yo simplemente agradezco tu participación. De pronto más adelante tendremos otra oportunidad de volver a tocar otro punto. Ya tú lo puedes escoger. Y por mi parte no es más. Bendiciones para todas las personas que en este momento están conectadas. Muchas gracias. Este video lo subimos a mi canal en YouTube y también a mi Facebook. No sé si Arnold también lo quiera después compartir. Tiene también todo el derecho y la libertad para hacerlo. Eh, Bendiciones para todos. Quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tu despedida, Arnold, Amén. por favor, también. Sí, bueno, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Para la gloria de Dios Padre, en el poder del Espíritu Santo que ahorita nos acompañó, a ti, a mí y a cada una de las personas que están escuchando, ¿verdad? Espero de que esta conversación, en el nombre de Jesucristo, yo les pido a mis hermanos y a los amigos católicos que no tergiversen y no jueguen con este video porque estamos hablando de un punto un poco delicado para el pueblo católico. Entonces, yo se los pido respeto y paciencia, ¿verdad? Que en el camino andamos y algún día nos va a tocar estar aquí a nosotros también, a ustedes. Entonces, mis hermanitos, pasen una muy linda noche. Que el Señor haga resplandecer su rostro, que el ángel de Jehová acampe sobre ustedes, sobre su familia, que los proteja, ¿verdad? Y que los llene de bien y de buena salud, hermanitos. Así termino yo mi programa de radio. Así lo intento terminar. Gracias. Gracias, Arnold. Amén. Así sea. Bendiciones para ti y también bendiciones para tu familia y para todas las personas que ven esta transmisión. Que sea el Espíritu Santo, como siempre, el que tenga la última palabra. Gracias, Arnold. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.